Buenas noches. Mientras estamos a la expectativa de las nuevas medidas, de la nueva conformación del Gabinete Nacional con todos estos cambios y, y mientras tratamos de que esta onda de que el dólar baja, de que más o menos uno ve que hay otro tipo de energía, vamos a preguntarle a los que saben, a los que miden esas cosas, a los que tienen estudios que hace muchos años que se dedican a esto y nos dicen, sí, la gente está de acuerdo con esto, la gente no está de acuerdo con esto. Así que sin más, vamos a ver cómo la sociedad argentina está viviendo este momento de tantos cambios y tantas expectativas a través de los trabajos de la consultora Suban Córdoba y Asociados, y hoy nos acompaña Paola Suban. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Hola Vivi, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. La verdad que siempre es un placer para nosotros tenerte. Paola, ¿qué es esto? Porque bueno, ahora resulta que baja el dólar, que todos estamos a la expectativa del miércoles, pero ¿cómo se percibe esto en las encuestas? ¿Qué está diciendo la gente de, no sé, este relanzamiento, por llamarlo de alguna manera, del gobierno, esta expectativa? Yo creo que es más por un instinto de supervivencia que por una cuestión de fe. Bueno, la verdad es que el humor social está tan vertiginoso como el dólar, me parece. Sí. Estos últimos días hemos estado como una suerte de minuto a minuto del precio del dólar, sobre todo el dólar blue, porque además la gente también identifica, ¿no? Más allá de que no tenemos todos y todas conocimientos de economía política, sabemos que el precio del dólar termina gravitando de manera muy significativa en los precios de la economía en general. Por lo tanto, esa influencia del precio del dólar en la inflación hace que todo el mundo esté muy pendiente de ese dato, sobre todo porque estos últimos días ha tenido un Sí. comportamiento muy errático, ha tenido subas muy significativas en poco tiempo. Ahora, bueno, ha bajado un poco, se ha tranquilizado un poco el mercado, pero la verdad es que más del 65% de los argentinos estamos pendientes del precio, de las variaciones, mejor dicho, del dólar. No obstante, por supuesto, hay un porcentaje muy reducido, eh, cercano al 15%, que ha tenido la posibilidad de consultar o de intentar comprar algunos dólares en estos últimos días, ¿no? Y con respecto, bueno, a estas medidas que todavía no conocemos, que algunas ya las vislumbramos, ¿qué expectativa ves vos en la gente con los trabajos que hacen ustedes, con esta especie de relanzamiento? Mira, justo nosotros estábamos terminando una medición mensual que hacemos a nivel nacional, Ujú. el día en el que se anunció el cambio de gabinete y el nombramiento de Sergio Massa.
Y justo ese día publicamos el dato de que hay un altísimo porcentaje de la población que le reclamaba al presidente un cambio total de gabinete. Y esto lo que está indicando, además de otros datos que también relevamos, es un cambio rotundo en el rumbo en el que está tomando el gobierno. Cuando nosotros preguntamos si cree que el rumbo económico va en la dirección correcta o incorrecta, más del 75% de la población dice que el gobierno está yendo en la dirección incorrecta. Si eso lo analizamos también en contexto con una valoración negativa muy alta, también cercana al 70%, de la gestión del gobierno nacional en general, si lo analizamos con una imagen del presidente también muy negativa, bueno, encontramos que hay un mensaje claro, ¿no? Un mensaje de necesidad de un cambio de rumbo, de necesidad de la implementación de cambios en el sistema económico, en el rumbo económico. Además, encontramos también que en estos últimos días hubo declaraciones y se agitaron algunos fantasmas en torno a la estabilidad institucional, en torno a el adelantamiento de la entrega de Sí, mando la posible renuncia o del de alguna presidente, forma se habló de de eso en los conclusión del mandato pasillos. del presidente. Sí, sí, sí. Y con respecto a eso puntualmente, porque bueno, uno por ahí está en ese mundillo, ¿no? ¿Y qué dice la gente con respecto a esto de cuidar la democracia, ¿no? Bueno, su mandato es hasta el 10 de diciembre del año que viene y así debe ser, o la gente dice, no, quiero que se vaya. Digo, porque con una imagen negativa tan alta. Sí, la verdad es que es una imagen negativa alta, eh, una valoración de la gestión de gobierno negativa muy alta, que complican mucho la gobernabilidad del presidente, porque le complica lograr los acuerdos necesarios con la mayoría del arco Claro. político para consensuar políticas, medidas, cambios o reformas, ¿no? Decíamos que en los últimos días algunos agitaron algunos fantasmas en torno a una entrega anticipada del mando del presidente o una finalización anticipada del mando del presidente. Algunos personajes un poco marginales ya de la escena política argentina, pero que de alguna manera generaron también algún ruido, algunos medios también se prendieron en esa narrativa y quisimos saber qué opinaba la ciudadanía en su conjunto. Fíjate que el 70% de la gente tiene una valoración negativa en general, puntos más, puntos menos, de la gestión del presidente y de su imagen, pero un porcentaje similar, el 70%, cree que el presidente debe terminar su mandato. Es decir, aún aquellos que están desconformes con la gestión, que están realmente en una situación muy compleja con respecto a la aprobación o a la satisfacción que le genera el gobierno del presidente, aún así sostienen que el presidente debe terminar su mandato el año que viene. Yo creo que esto tiene que ver con un consenso mayoritario al que hemos llegado los argentinos, aún atravesados por tantas grietas, Sí. que es el sostenimiento del sistema democrático. Me parece que ese es un dato muy auspicioso porque de alguna manera la ciudadanía le da una lección de civilidad y de institucionalidad a la clase política que en estos días ha estado haciendo leña del árbol caído, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, totalmente. Es el dato más auspicioso que podemos dar hoy, ¿no? Esto de que más del 70% de la gente cree que sí, que debe terminar su mandato, a pesar
de también ese 70% que no está de acuerdo con la gestión y que la desaprueba desde Y con muchas una aristas. valoración muy negativa, además, no solo de la imagen personal del presidente, sino de todas las instituciones. Cuando Claro. nosotros preguntamos desagregadamente, una por una, todas las instituciones del país, salvo, y hay que hacer acá un paréntesis de excepción, con las universidades públicas que todavía conservan Ujú. una valoración positiva alta, el resto de las instituciones públicas y privadas tienen una valoración negativa alta. La justicia, los partidos políticos, los sindicatos, incluso las iglesias, la iglesia católica, la iglesia evangélica. Así que la verdad es que es muy valorable que la Sí, sí. ciudadanía tenga todavía esa vocación por sostener el sistema democrático y me parece que es uno de los logros que hemos sabido conseguir gracias a muchas penurias que hemos pasado los argentinos y argentinas para lograr esos consensos. Paola, viendo lo que sucedió ayer, seguramente no hay datos sobre esto. Acá eh, me, me- me apoyo en tu experiencia y en tu propio análisis como licenciada, eh, porque los medios y los que estamos en este, no digo círculo rojo, pero los que estamos en esto de consumir información y eh, bueno, la verdad que el alegato del fiscal de ayer fue contundente, que en esos 17, 20 segundos de todo el alegato que terminan pegando como una trompada a Cristina Kirchner, a Néstor Kirchner, al gobierno de Néstor y Cristina, con respecto a que da a entender, más que da a entender, lo asegura el fiscal, que generaron un sistema fabuloso de corrupción nunca visto. Eh, el ciudadano de a pie, el que no está como nosotros escuchando, viendo, tratando de analizar, esto lo afecta, lo perjudica, cómo le modifica la imagen que puede llegar a tener del gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner, de sus mandatos y de su ahora. Eh, o somos los que estamos ahí en eso, los que decimos, uy, bueno, no, con esto es muy difícil volver de esto. Mira, la sociedad argentina es una sociedad muy politizada y muy informada, a diferencia de otras sociedades de otros países latinoamericanos vecinos. Ujú. Es una sociedad que consume mucha información y que además está muy imbuida de este tipo de procesos. ¿De qué manera afectan? Yo creo que afectan en general a la valoración que la gente tiene sobre las instituciones, lo que decíamos recién. Claro. Hay una mirada muy negativa sobre todas las instituciones, puntualmente sobre la justicia argentina, que muchas veces ha tenido un comportamiento eh, errático con respecto a la política, ¿no? Ujú. O un comportamiento contrario o un comportamiento amigable de acuerdo a cómo se han dado las situaciones políticas en la Argentina. Y Sí. esto la ciudadanía lo advierte muy contundentemente. Eh, Cuando vemos si esto afecta de alguna manera a los procesos electorales puntualmente, si esto tiene alguna influencia después en la forma en la que elegimos, claramente yo creo que esta desafección democrática que le llaman algunos teóricos o este divorcio entre la ciudadanía y la clase política responden un poco a eso, ¿no? Claro. Hay una clara grieta entre la ciudadanía y la clase política. Por algo, la palabra política en algunos círculos o en algunos ciudadanos termina siendo una mala palabra. De cualquier manera,
en la influencia que puede tener en el voto de cada ciudadano, de cada ciudadana. Yo creo que como en todo, somos un poco presos de nuestros sesgos ideológicos, ¿no? A los núcleos duros les afectará menos y a los que Claro. son más afectos a la oposición o están en las antípodas ideológicas los afectará más, pero bueno, la verdad es que creo que esto afecta en su conjunto a todo el sistema democrático y el sistema institucional. Sí, En este último estudio encontramos también como dato que casi el 70% cree que el sistema institucional en la Argentina es muy frágil. Así que ese es un dato que termina de confirmar claro. esta apreciación que la ciudadanía tiene con las instituciones en la Argentina. Eh, con respecto al tema de las necesidades, lo que hoy está demandando, las demandas de los argentinos, ¿qué ocuparía el podio? Las demandas, las preocupaciones, eh, digo, está la inseguridad, está la inflación, está la educación, ¿cómo, ¿cuál sería hoy el podio de estas demandas y preocupaciones de los argentinos? Bueno, desde hace muchos meses la Sí, inflación está en primer lugar lejos de cualquier de cualquier otro tema, ¿no? Que ocupa la preocupación y la atención. Eh, pero también están problemas como la desocupación, eh, y ha aparecido no solo la desocupación de quienes no tienen trabajo o no han podido recuperarlo después de la pandemia, sino el miedo a perderlo. Es decir, las personas que están con un trabajo actualmente tienen la preocupación de perder el trabajo y de que esta situación económica no siga generando posibilidades de estabilidad en ese sentido. Después aparecen todo tipo de preocupaciones, la mayoría de ellas vinculadas con cuestiones económicas, pero la desocupación, la inflación y en tercer lugar la inseguridad son las tres preocupaciones que más están desde hace varios meses en los primeros lugares. concatenado todo a lo económico, obviamente, porque todo tiene que ver con todo. Pero bueno, como todo tiene que ver con todo, te saco de estos datos, digamos, de un contexto general y te llevo al dato político. Te llevo a qué análisis se puede hacer hoy de dónde puede llegar a estar parado el gobernador de Córdoba. Porque digo, él dice que de los laberintos se sale por arriba, que bueno, que Argentina está en un laberinto, tuvo reuniones con diferentes referentes. De hecho, bueno, esa frase la repitió anoche mismo Ritondo, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y posible candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Es como que es una frase que en determinados dirigentes está sonando mucho, ¿no? De los laberintos se sale por arriba, esto hay que juntarse. Sí, sí, pero es que Areti no va directamente a Buenos Aires cuando tiene la posibilidad o cuando convocan a los gobernadores y demás. Hay que juntarse, pero no con el kirchnerismo. ¿Dónde queda hoy en este escenario nuevo bueno, con una especie de relanzamiento que hasta hoy martes genera una que otra expectativa y esperanza? Sí, la verdad es que este nombramiento de Sergio Massa tiene varias implicaciones, ¿no? Por un lado, me parece que de alguna manera era la única opción posible del gobierno para darle un cambio de rumbo, no solo a la situación económica, sino a la situación política, porque creo que Sí. la economía depende de la política y no la política de la economía. Me parece que la política es la ordenadora de todos
todos los espacios que componen la situación social en el país. Una política que hasta ahora ha dado muestras de, por un lado, tener fracturas internas dentro del espacio gobernante que han complicado mucho más los problemas que el contexto nos ha planteado, ¿no? Los Sí. problemas contextuales internacionales, nacionales, heredados o no, se han complicado por este problema interno que tiene la coalición gobernante. Entonces, la designación de Sergio Massa me parece que viene a servir en primera instancia como una especie de amalgama entre las posturas de la vicepresidenta y del presidente, que están muy distantes y que han sido muy distantes a lo largo de todo el gobierno. Por el otro lado, me parece que Sergio Massa tiene un volumen político, pero además un diálogo con muchos sectores de la oposición por su tarea en el Congreso, con muchos sectores del empresariado argentino, con organismos internacionales de crédito, con sindicatos, con movimientos sociales. Es decir, digo, por eso decía, es la única opción posible que tenía el gobierno, porque, y vuelvo al principio, a lo que vos planteabas recién, no hay país que haya podido salir de una situación de crisis, y de crisis económica y política como la que tiene la Argentina hoy, sin diálogo institucional. Sí. Entonces, por eso me parece que es condición necesaria esta condición de diálogo, de negociación, para poder empezar a pensar que haya un comienzo de camino para solucionar algunos de los problemas que nos están complicando a los argentinos. La figura de Sergio Massa y esta condición de dialoguista tan necesaria es suficiente, no lo sabremos hasta que no haya empezado, no haya avanzado en su gestión. Me parece que Sergio Massa no escapa a las generales de la ley, tiene una valoración negativa en la ciudadanía muy alta, como tienen todos los dirigentes del oficialismo y de la oposición. Habrá que ver ahora si comienza una gestión con el pie derecho, si las primeras medidas que impulsa tienen una buena aceptación, si cubre alguna de las expectativas. Bueno, habrá que medirlo un poco más adelante. Pero esto que vos mencionabas al comienzo, de estamos a favor del diálogo, con estos sí, pero con estos no, la verdad es que me parece que es una posición que va a haber que sortear, que va a haber que revisar, porque no hay muchas posibilidades de que sin consenso con todo el arco político, social, económico, empresarial, se pueda salir adelante en la Argentina, porque el nuevo ministro de Economía, pero no solo el nuevo ministro de Economía, sino el próximo gobierno de cara al 2023 va a necesitar implementar medidas, muchas impopulares. Entonces, no alcanza para conformar a todos No. la situación en la que está la Argentina. Va a necesitar negociar para darle un poquito a cada uno. Tenemos una frazada corta. Entonces, en esa negociación, bueno, es necesario que estemos todos embarcados en un mismo acuerdo, y que las distintas fuerzas políticas en la Argentina colaboren a lograr esos acuerdos. Y concretamente, porque se nos está yendo el tiempo, ¿cómo lo ves a Schiaretti en este nuevo escenario? Con un ministro de Economía empoderado, fuerte y que, como vos decís, es dialoguista. Entonces, esta historia de Schiaretti de no pisar Buenos Aires o de ir a Buenos Aires a la sociedad rural y dar una conferencia de prensa en la sociedad rural, digo, son también, son gestos, ¿no? La política también, lo sabemos,
se mueve con gestos. Y bueno, y de repente ahora no es solamente kirchnerismo puro y duro, no es Cristina o Alberto, también está un Massa que tiene, bueno, tiene otra forma de hacer política, ¿no? ¿Cómo lo ves a Schiaretti parado ante esta nueva alternativa, ante esta nueva coyuntura? Sí, yo creo que has dado en la tecla en el análisis, ¿no? Me parece que la irrupción o el mayor protagonismo de Sergio Massa, que era la tercera pata en esta coalición, abre o reconfigura de alguna manera el escenario político porque corre del eje al kirchnerismo, ¿no? Entonces, esa Claro. polarización tan fuerte que hay en la Argentina, bueno, deja de alguna manera descolocada la oposición porque ya no tiene a Cristina Fernández en el centro de la escena eh, pegarle o para seguir profundizando esa oposición. Me parece que en la Argentina hay un amplio espacio para un espacio político, para un espacio electoral más moderado, más dialoguista, como es el de Sergio Massa. Y para no escaparle a la pregunta que me hacías con respecto al gobernador Schiaretti, a nadie escapa que el gobernador Schiaretti es una figura política muy relevante en la provincia de Sí. Córdoba, tiene una imagen positiva muy alta, cosa que es bastante excepcional en la mayoría de los dirigentes políticos. Eh, pero también es cierto, y vos lo mencionabas recién, es que Areti no ha construido una proyección nacional propia, ¿no? No. Como para trascender las fronteras de la provincia con una proyección para una candidatura nacional. ¿Está a tiempo? La verdad es que no lo sabemos. Es probable que el gobernador quiera intentar hacer ese paso, esa movida hacia una candidatura nacional. Yo creo que los tiempos están muy acotados, pareciera que falta mucho, pero falta realmente muy Sí. poco. Tenemos eventos que van a acotar el escenario político, el escenario electoral. Hay un mundial, Ujú. separa un poco Sí. la actividad política en la Argentina con eso, después las vacaciones, después Semana Santa, y después ya hay que definir las candidaturas rápidamente por las fechas electorales y por los adelantamientos que parece que se van a producir en la mayoría de las provincias, y entonces hay poco tiempo para instalar candidaturas nacionales. La oposición al gobierno nacional ya tiene muchos nombres en carrera, Sí. y esta nueva designación de Sergio Massa, que si tiene éxito en su gestión o mediano éxito en su gestión, puede ser presidenciable también, cosa que no evaluábamos hasta hace una semana. Sí. Bueno, va a reconfigurar un escenario diferente de cara al 2023. Muchísimas gracias, Paola. La verdad que un placer. Y bueno, esto de que ustedes sean tan consultados es porque queremos saber si lo que por ahí nosotros pensamos es también lo que piensa la mayoría de la gente, ¿no? Y con las herramientas que ustedes estudian, que ustedes utilizan, por ahí nos da mayor claridad. Eh, te despido con una gran esperanza, pero no por Massa, no por lo que vaya a pasar. Te despido con una gran esperanza por ese porcentaje superior al 70% de argentinos que quieren que termine el mandato y que se respeten los tiempos y que siga la institucionalidad. Esta democracia, como dijiste vos, que tanto nos ha costado conseguir, que tanto dolor, tanta muerte y tanto sacrificio nos ha costado conseguir, que la cuidemos. Puede no gustarnos, podemos no estar de acuerdo, lo que no implica que haya que derrocarlo o que se tenga que ir. Tiene que quedarse y cumplir Hay su que, mandato. hay que seguir cuidándola, hay que seguir madurando en ese sentido, y me parece que
como vos decías, con todas las dificultades y todas las complicaciones que se nos presentan a los argentinos cotidianamente, seguimos en esa idea, así que bueno, es para celebrar. Dentro Es para, de todo tenemos un dato muy auspicioso para celebrar. muy, muy alentador, sobre todo, bueno, con todos los rumores que hubo la semana pasada y como vos decís, con grandes medios alentando esos rumores, con dirigentes políticos alentando esos rumores, digo, que más del 70% de la población diga no, es muy, muy alentador. Sí, así es. Muchísimas gracias, Paola. Gracias por compartir con nosotros los datos y los estudios que hacen ustedes. Que tengas buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a vos. Buena semana, buenas noches.